Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una nueva conferencia de los días martes. Es un honor para mí acompañarlos una vez más. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Miranda y quiero darles una más cordial bienvenida a todos aquellos que es la primera vez que nos acompañan en alguna de nuestras conferencias y a los demás, pues agradecerles infinitamente por seguir aquí con nosotros día jueves y día martes en todas las conferencias. El día de hoy tenemos nuevamente al neuropsicólogo Víctor Hugo Aviña con un tema súper interesante que nos va a dejar una gran enseñanza, pero sobre todo una gran reflexión, porque para los que ya nos han acompañado a conferencias anteriores, saben que más que conferencias abrimos un espacio de reflexión y de opinión abierta. Es decir, aquí nadie pretende tener la razón y para nosotros obviamente es muy importante que ustedes participen. Les voy a comentar las dos formas en las que ustedes pueden participar. Una de ellas es dejando sus preguntas, sus comentarios por medio del chat, aquí mismo en la plataforma de Zoom. Y la otra es levantando la manita, les podemos abrir el micrófono para que puedan participar. El tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es salud mental post-COVID. Cabe mencionar que tendremos dividida esta plática o esta conferencia en dos partes, ya que alrededor de las 6:50, 7 de la tarde aproximadamente vamos a tener un pequeño break de 3 minutos donde vamos a poder aprovechar para ir por un vasito de agua, por un café o simplemente para hacer un cambio de estado para mantener el nivel de energía elevado. Ya regresando del break, vamos a continuar con el tema, vamos a ver las conferencias de la siguiente semana para que estén ahí al pendiente, vienen temas muy interesantes también. Y ya sabiendo esta información y el tema del día de hoy, que es salud mental, aprovechando que hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Mental,
Quiero saber si nos pueden hacer un gran favor, y es que en este momento Luis nos va a hacer el favor de poner el link de la conferencia en el chat para que ustedes puedan copiarla y puedan pegarlo en algún chat de algún familiar, algún amigo que les pueda interesar el tema del día de hoy, para que nos puedan acompañar. Nada más es cuestión de copiar ese link, mandarlo por Messenger, por WhatsApp o por cualquier medio, hasta por mensaje de texto si ustedes quieren, para que nos puedan acompañar. Ahora les voy a platicar un poquito más acerca de Víctor Hugo Viña. Él es licenciado en Psicología Familiar por el Centro de Investigación para el Desarrollo Humano, CIDH Universidad. Tiene una especialidad en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicólogo. Tiene un magíster en Neuropsicología Clínica por la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, Colombia. Es director y fundador del Centro Neuropsic México y la Clínica de Especialidades de Neurodesarrollo y Salud Mental, SC. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades de México y también en universidades del extranjero. Ha participado como investigador y director en líneas de investigación relacionadas con la neuropsicología, particularmente con la línea de celos y neuropsicología, entre otras. Participó también como investigador adjunto con la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, en un estudio multicultural sobre celos. Ha sido invitado a participar como ponente en diferentes congresos estatales, nacionales e internacionales en países como Colombia, Perú y Guatemala. Por otro lado, ha formado parte de comités organizadores y evaluadores en diferentes congresos estatales e internacionales. Ha colaborado también en la elaboración de programas de posgrado especializados en el área de neuropsicología y en la actualización de programas de licenciatura en psicología. Además, ha impartido diferentes cursos, talleres, diplomados acerca sobre el mismo tema. Actualmente, en conjunto con otros neuropsicólogos, se encuentra en la formación del Colegio de Neuropsicólogos de Baja California. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Víctor Hugo Viña. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Ya, ¿se me escucha? Ya Fuerte y creo que claro. perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar nuevamente con ustedes y más con este tema también bastante interesante, ¿no? Un poco distinto a los que hemos estado viendo, los temas anteriores relacionados con cuestiones de pareja, pero un aspecto que no podemos olvidar también es nuestra salud mental y por eso encantado de poder platicar un poquito con ustedes nuevamente. Excelente, Víctor. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Cualquier duda que llegues a tener, sabes que aquí tanto Luis como yo vamos a estar al pendiente. Ahí te vamos a apoyar también con los comentarios, con las dudas que tengan todos los que se vayan conectando. Entonces, adelante. Vale, perfecto. Bueno, nuevamente, gracias y bienvenidos a todos los presentes a esta charla titulada Salud Mental Post-COVID. Como ya comentaba Miranda, en este mes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, específicamente el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, un día enfocado a promover una salud o una adecuada salud mental. Y esto obviamente creo que nos invita y nos exhorta a hacer un autoanálisis y una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? ¿Cómo sobrellevamos las situaciones? ¿Cómo nos enfrentamos a aspectos de la cotidianidad? Al saber cómo lo enfrentamos, al saber cómo lo podemos llegar a manejar, nos puede dar hasta cierto punto una visión de cómo estamos a nivel emocional. Cuando hablamos de salud mental, normalmente lo asociamos a trastornos mentales, ¿no? Aquellas personas que tienen problemas en la salud mental es como sinónimo a depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático y una infinidad de posibles trastornos presentes, pero no necesariamente son trastornos. Hablamos de otros factores también importantes a considerar. Platicando con las personas ahorita que me invitaron, me preguntaban ellos que si había preparado una presentación como tal. Pensé en hacer una presentación, pero si vamos a hablar de salud mental,
o desde mi perspectiva, considero que lo ideal es manejarlo más como una charla donde se vuelva más dinámico. Estamos hablando de que es el mes de la salud mental y creo que todos hemos pasado por distintas experiencias que nos han afectado emocionalmente. Y particularmente al hablar salud mental post-COVID, estamos hablando de cómo nos ha afectado esta pandemia a nivel emocional. Y sabemos que es una afectación bastante amplia y que se ha suscitado pues a nivel mundial, ¿no? Cada país lo ha vivido de manera distinta, cada persona lo ha vivido de manera distinta y es bastante importante el analizar precisamente qué tanto nos ha afectado dentro de nuestra salud mental. Y para ello me gustaría lanzar una pregunta al aire. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué sería hablar de una salud mental? ¿Qué consideran ustedes que es tener una buena salud mental? A ver, ¿qué podrían ¿Te parece si les decirnos? damos ahí unos segunditos para que puedan poner la respuesta o su respuesta en el chat? Recuerden que también para los que se van conectando, recuerden que también si quieren participar pueden levantar la manita y les podemos abrir el micrófono. Pero igual les damos unos segunditos ahí para que puedan poner su respuesta en el chat. Ujú. Incluso como ayuda, ¿puedo tener una buena salud mental o considero que tengo una buena salud mental? Si la respuesta es positiva, va, qué bueno. Si la respuesta es negativa, ¿qué he hecho o qué estoy haciendo para tratar de mantener una buena salud mental? ¿Sería cuando no dependes de medicamentos? Ok, una pregunta interesante. Ahorita la respondemos. Estar en equilibrio con nosotros y los demás, así como salud física. Ok. Es una percepción de la realidad y objetiva, ¿vale? Ujú. Es bastante curioso porque normalmente nos enseñan o nos dicen hay que gozar de buena salud y utilizamos mucho el buena salud, buena salud, buena salud, pero ni siquiera eh, eh, sabemos o por lo menos asociamos esos aspectos. Es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural y las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Ok, vale, exactamente. Vamos tomando aquí diferentes aspectos, ¿no? Cuando hablamos precisamente de salud mental, anteriormente se decía que la salud era ausencia de enfermedad. Así lo definían. Toda persona sana es aquella que tiene la ausencia de enfermedad. Se me hace demasiado ambigua la definición que daba, ¿no? O sea, para estar salud tiene que haber ausencia de enfermedad. Sin embargo, con el pasar de los años, la OMS modificó el término de salud como tal y define la salud como un estado y toma varios aspectos importantes. Define la salud como un estado donde debe de existir bienestar físico, bienestar mental y social, y que aparte eh, debe de haber un equilibrio, ¿no? Debe de haber un aspecto que nos permita sentirnos bien, sentirnos tranquilos, ser funcionales. Ya no solamente es la ausencia de enfermedad, porque eso nos llevaría también a definir qué es enfermedad y bla, 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 bla. Entonces ya no nos vamos con esa definición tan clásica de antes. Salud es sinónimo ausencia de enfermedad. No, salud está implicando tres aspectos fundamentales: aspectos físicos, aspectos mentales y aspectos sociales. Entonces, si toma en cuenta la parte mental, ahí es donde entra directamente ya la salud mental. Normalmente se asocia a salud sinónimo a médico. Yo para poder ir con el médico tengo que sentirme mal, me tiene que doler la cabeza o tengo que tener alguna enfermedad. Pero en muchas ocasiones no le damos importancia a nuestra salud mental, a qué está pasando aquí adentro, qué está pasando en nuestra cabecita que nos puede llevar a tener reacciones emocionales negativas o reacciones que nos pueden afectar dentro de nuestra cotidianidad. Y ahí es donde entra precisamente la salud mental. Al hablar de salud mental, no estamos hablando de una ausencia de trastorno.
Estamos hablando de un equilibrio en tres aspectos también fundamentales: aspectos psicológicos, regulación o aspectos emocionales y factores sociales, muy relacionado con la parte de la salud. Entonces, si lo empezamos a discernir un poquito en este aspecto, hablar de salud mental no solamente es decir cómo reacciono o cómo me relaciono, es qué está pasando internamente. ¿Qué está pasando dentro de mi cabeza? ¿Qué está pasando dentro de mis emociones? ¿Qué está pasando dentro de mi contexto personal que me va a permitir a mí el saber enfrentar situaciones? Porque el, el tener en cuenta la salud mental, el hablar de salud mental, implica también algo que suele ser muy complicado: aprender a conocernos. Y aquí es donde entra un gran meollo en el asunto, porque no siempre nos conocemos. Me creo ser alguien, o a mí me hicieron creer que soy X, Z o Y persona, pero en realidad cuando hacemos un clavado interno, probablemente me puedo dar cuenta que hay cosas que he venido manejando con el paso del tiempo que no son directamente lo que yo quiero, que no son directamente lo que a mí me gusta, lo que yo necesito. Entonces, digo, y ahorita no nos hemos adentrado a esta parte del COVID, simplemente es cómo podemos estar nosotros emocionalmente. Y hablar de emociones no solamente es lo que siento, también implica el cómo lo siento y el cómo lo vivo. Yo puedo sentir molestia y puedo permitirme desahogar esa molestia sin generar un conflicto, o puedo sentirme molesto y explotar, como dicen vulgarmente, no es el que te la hace, sino quien te la paga. Y en muchas ocasiones solemos hacer eso. Es tanto lo que nos estamos guardando que no tenemos un equilibrio dentro de nuestra regulación emocional, y eso nos va a detonar grandes problemas. Hay muchos investigadores que mencionan que la enfermedad del siglo XXI se llama estrés, que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Y hemos satanizado tanto al estrés que lo vemos completamente mal. Y oh, sorpresa, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que el estrés es una respuesta normal, fisiológica, ante situaciones desconocidas? Todos nos estresamos. Todos nos estresamos. Es normal estresarnos. El problema radica qué nos genera estrés y cómo manejamos ese estrés. Porque el estrés por sí solo es una respuesta fisiológica que nos va a permitir enfrentar situaciones novedosas o situaciones que nosotros eh, eh, podemos interpretar como peligrosas. Pero aquí es donde entra el meollo. Supongamos que yo tengo una respuesta estresante porque un perro me quiere morder. Es normal sentir que me aumenta la frecuencia cardíaca, que me aumenta la frecuencia respiratoria, o voy a huir o voy a atacar. Se genera un estrés, normal. Pero resulta que yo estoy sentado en mi casa y de repente empiezo a pensar: ¿y si me pasa algo malo? ¿Y si me da un infarto? ¿Y si mis hijos están bien? ¿Y si mi esposo o mi esposa me está engañando? Y empezamos con una serie de pensamientos y de ideas catastróficas que nos van a llevar a generar una respuesta también estresante. Esa respuesta estresante va a producir la misma respuesta fisiológica y no está siendo causado por un factor real, está causado por un factor irreal. ¿Cuál? Esas ideas y esos pensamientos catastróficos. Ahí no estamos hablando directamente de una buena salud mental, porque nuestros pensamientos nos están llevando a ideas recurrentes, y esas ideas recurrentes van a detonar estrés constante, y el cuerpo va a buscar la manera de cómo manejar ese estrés, y a la larga vamos a tener presión arterial, a la larga vamos a somatizar, a la larga vamos a tener cefaleas o vamos a tener múltiples síntomas físicos causados por pensamientos o ideas catastróficas. Probablemente estoy describiendo a muchos, probablemente no, espero que no los esté describiendo, y si es así, si los estoy describiendo, creo que esto nos exhorta a darnos cuenta si verdaderamente el estrés es el causante de mis problemas o yo mismo soy el causante de los problemas sobre esos pensamientos e ideas catastróficas que voy teniendo. Entonces,
Si lo vemos desde ese rubro y desde esa perspectiva, hablar de salud post-COVID, así es, el trastorno bipolar es muy común hoy en día, sí, pero también está sobrediagnosticado, porque muchas personas tienen cambios de humor y es como, sí, ya tienes bipolar y nos creemos que somos bipolares y en muchas ocasiones no es así. Puede ser desequilibrios de otra índole, pero sí, tanto el trastorno bipolar como el trastorno límite de la personalidad son dos trastornos que hoy en día son muy frecuentes y particularmente en adolescentes. Es donde normalmente suele llevarse el diagnóstico particularmente de trastorno límite de la personalidad, que también ese es otro tema que nos puede llevar 2, 3 horas hablando toda la sintomatología y las características del trastorno límite de la personalidad. Y luego, como les comentaba, empiezo precisamente con esta parte de la salud y de la salud mental y hablar de estas ideas catastróficas, porque aquí es donde entra el meollo. Sabemos que hay una pandemia que nos está afectando. Globalmente generó un problema muy significativo, pero también se aumentaron las ideas catastróficas. También se aumentaron esas ideas o esa exacerbación de pensamientos y eso ha detonado como no tienen idea la cantidad de estrés y de ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, sugieren que aproximadamente ha aumentado por lo menos un 30% los niveles de ansiedad y de estrés a nivel mundial en comparación con el 2020. Pues ha sido estratosférico el aumento de sintomatología ansiosa y estresante. Y ha aumentado de tal manera que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque vino a cambiar nuestro estilo de vida. Sabemos que hay una realidad y ojo, no estoy diciendo que está mal el sentirnos mal ante esta situación. El problema es cuando lo volvemos patológico. Es normal sentir miedo, por supuesto. El miedo es la emoción básica fundamental del individuo para prevenir peligros. Yo solamente conozco, a los únicos que conozco que no tienen miedo son o los muertos o los psicópatas. Son de los únicos que conozco que no tienen miedo. Y los psicópatas, estamos hablando aproximadamente menos del 1% de la población. Pues todos los demás sentimos miedo. Es sano sentir miedo. Es normal sentir miedo. El problema, y vuelvo a lo mismo, es cuando el miedo se vuelve irracional, cuando el miedo se vuelve catastrófico. Y inconscientemente, esos pensamientos se vuelven tan recurrentes que a la larga nos podemos llegar a paralizar y no accionar. Como mencionan también aquí, ha aumentado demasiado el estrés en niños, sí, también, pero curiosamente, bueno, no puedo afirmarlo completamente científicamente, ¿no? Pero el aumento desproporcionado también de los niños de ansiedad y de estrés se debe en la gran mayoría por factores de los padres, por la forma en la que los padres manejan los niveles de ansiedad y de estrés. Los niños eh, eh, suelen identificar muy bien las emociones, no los piensan ni las racionalizan directamente como un adulto, pero viven también las emociones. Y si los padres tienen constante estrés, constante ansiedad, constante depresión, el niño va asimilando esas conductas hasta cierto punto normales y puede detonar estos aspectos, ¿no? O estas sintomatología directamente en los niños. Entonces, si vamos desglosando un poco estos aspectos de la salud mental, hablamos que no solamente es el hecho del pensamiento, es el hecho también de las ideas catastróficas que nosotros empezamos a generar. Y es tanto el grado de posible patología que en algún momento vamos a llegar a necesitar posiblemente medicamentos, ya sea ansiolíticos, ya sea antidepresivos o en casos muy severos se podrían llegar a utilizar antipsicóticos porque puede llegar a evolucionar desde esa a tal magnitud. Y volvamos a los aspectos reales. ¿Hay pandemia? Sí. ¿Se ha presentado gran cantidad de muertes? Sí. ¿Hemos perdido tal vez a seres queridos? Sí.
¿tenemos miedo a contagiarnos? Sí, o sea, hay muchos aspectos que son completamente reales ante esta situación, pero globalmente no estábamos preparados para enfrentar una situación así, ni emocionalmente, ni a nivel de salud. Hay un estudio que, que realizó un Instituto Global de Salud en Barcelona y menciona que aproximadamente hay países que gastan más o menos el menos de 2% de su presupuesto anual en salud. O sea, que invierten muy poco en salud. Y que hoy con la pandemia se han disparado muchísimo los costos a nivel salud. Y obviamente, como socialmente no estamos, bueno, particularmente en México, no somos un país preventivo, somos un país de acción, no nos ponemos a pensar qué nos va a pasar o qué nos puede llegar a pasar. Les va a pasar a todos menos a mí. Todos se van a enfermar menos yo. Puedo echarme mis 3 litros de coca diario, disculpando el comercial, puedo echarme mis 3 litros de coca diario, pero yo estoy bien de salud. Los problemas los tienen los demás, porque no somos un país enfocados a la prevención, somos un país enfocados ya a la acción después de que está el problema, ya después de que te diagnosticaron diabetes, ya después de que te diagnosticaron hipertensión, ya después de que te diagnosticaron que tienes piedras en los riñones o piedras en la vesícula, en diferentes partes del cuerpo, hasta ese momento es como, chin, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y empezamos con todos estos factores. La salud mental afecta también lo físico. Si yo no me tengo un aprecio, si yo no tengo un equilibrio emocional, si yo no empiezo a procurar por mi bienestar emocional, es casi seguro que en algún momento se van a presentar problemas significativos en esta área o en estos aspectos. Entonces, hablar de salud mental, como dirían algunos, o como dirían algunos vulgarmente, no son enchiladas. Estamos hablando de situaciones muy delicadas, pero no le damos la importancia porque consideramos que eh, la salud mental solo es para locos. Los que trabajan con la salud mental es porque están locos. Pero estoy casi seguro que si todos nos diésemos la oportunidad de asistir con algún especialista en salud mental, no solamente porque esté loco, sino para aprender a cómo manejar mis emociones y cómo aprender a regular mi conducta, estoy casi seguro que los problemas familiares, de pareja, con los hijos o sociales disminuirían significativamente. Esta pandemia vino a cambiar un factor importante dentro de nuestro estilo de vida, la rutina. El cambio de rutina ha generado grandes conflictos como persona. ¿Por qué? Porque veámoslo desde esta parte. Cuando hablamos de crisis, hablamos automáticamente de cosas malas. Si estoy en crisis es porque estoy mal, pero crisis es sinónimo a cambio. Dentro del análisis emocional, crisis es sinónimo a cambio. Algo ya no está funcionando. Creo que esta pandemia, infortunadamente, ha generado pues, situaciones bastante negativas, pero también nos exhorta a buscar opciones de mejora, no solo como países, sino también como individuos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy trabajando mi salud mental? Y precisamente por eso ha aumentado mucho los problemas mentales porque nos sacó completamente de nuestro equilibrio, nos generó una crisis en todos los aspectos. Se cierran los lugares, ya desde el año pasado, si mal no recuerdo, fue como en marzo, se empezaron a cerrar todos los lugares y todos en su casa. Nadie salga más que cuestiones esenciales y literalmente hubo personas que se pasaron meses encerrados en casa. ¿Ustedes creen que si a veces nos la pasamos 2, 3 días encerrados en casa y como dirían algunos, nos volvemos locos? Ahora imagínense haber pasado tantos meses. Por supuesto que generó cambios significativos dentro de la rutina. Si yo convivía con mi esposa o con mi esposo un par de horas en la noche, ahora tener que estar con mi esposo 24 horas y aparte tener que estar con mis hijos 24 horas, si no nos toleramos o no nos llevamos,
imagínense el nivel de desequilibrio que se presentó dentro de las familias. Fue enorme, porque no había forma. Por lo menos si yo me voy a trabajar, y lo digo con todo respeto, descanso de mi familia, porque hay personas que así lo ven. Voy a descansar de mi esposo, voy a descansar de mi esposa, voy a descansar de mis hijos, porque son un caos. Pero ahora no puedo, porque tenía que estar en casa todo el día. Porque si salía no solamente era correr el riesgo yo, sino también mi familia podía correr el riesgo. Entonces, todos estos cambios llevaron precisamente a, eh, eh, a enfrentarnos a aspectos que quizá no queríamos ver. Aprender a relacionarnos con nuestra familia, aprender a relacionarnos con nosotros mismos, aprender a convivir con nuestros seres queridos. ¡Wow! ¡Qué catastrófico suena! Pero en muchas ocasiones o en muchas familias eso pasó. Enfrentarnos a mi patología familiar generó toda una serie de problemas relacionales, comunicacionales, y esto en aspecto relacional, pero también hay aspectos que no podemos negar y no podemos evitar. ¿Cuáles? Los duelos, las pérdidas. Enfrentar la pérdida de mi madre, de mi padre, de un ser cercano, de mis hijos. Eso también implica un proceso de duelo bastante significativo, un proceso de desequilibrio emocional. Entonces, esta pandemia vino a generar todo un caos dentro de nuestros roles sociales. ¿Por qué? Porque nos cambiaron nuestros hábitos diarios. El salir de esa rutina, el salir de esos aspectos socialmente cotidianos, nos llevó a generar un desequilibrio bastante significativo. Tan simple y tan sencillo como piensen ustedes cómo lo vivieron, cómo lo enfrentaron, cómo se sintieron estando tal vez encerrados en casa. Porque, ojo, no podemos decir, ah, sí, este, yo voy a estar feliz en mi casa. No, nos sentíamos encerrados, nos sentíamos prisioneros, porque no tomé yo la decisión de estar en mi casa. Me obligaron a estar en mi casa. Y lo que más nos prohíben es lo que más queremos. Y sí, en efecto, como mencionan, se han provocado muchos divorcios, así es, porque empezaron a conocerse porque en realidad en muchas ocasiones no conocemos a nuestra pareja. Hablar de salud mental, precisamente post-COVID, es hablar de todas aquellas situaciones a las que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando después de aprender eh, eh, nuevas formas o nuevas adecuaciones, como lo denominan hoy en día, ¿no? Esta nueva normalidad, que, bueno, pues suena interesante el término de nueva normalidad, ¿no? Pero a la larga, más que normalidad, yo le llamaría aprender a adecuarnos, adaptarnos. Porque hablar de normalidad es como, ah, sí, ya tenemos otra vez que llegar a ese mismo estado de confort y seguir exactamente en la misma rutina. Va, suena bonito, pero qué tanto nos hemos preparado o qué tanto estamos haciendo para prepararnos para enfrentar nuevas crisis? Las crisis están presentes en toda la vida. Crisis biológicas tan simple como eh, la adolescencia. La adolescencia por sí sola es una crisis. El nido vacío, cuando los hijos se separan de los padres. O sea, estas por sí solas son crisis y pueden generar un desequilibrio emocional. Desde esa parte, todo el tiempo nosotros estamos viviendo en crisis, pero son crisis biológicas. En este aspecto, esta crisis emocional de tipo pandémica o esta crisis por causa de la pandemia no fue porque quisiéramos, fue porque así nos tocó y teníamos que hacerlo. No nos vayamos tan lejos. Tijuana en relación con Estados Unidos. Ese caos que se ha generado porque no puedo ir a Estados Unidos. Dejemos a un lado los que trabajan, ¿no? O sea, voy a Estados Unidos, ¿por qué? Porque quiero ir a X tienda a comprarme un pantalón, una camisa, ta, 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 ta. El poder, el querer ir y no poder les genera grandes niveles de frustración a las personas.
grandes niveles donde quiero y cuando dijeron, ya se va a abrir la frontera, wow, toda la gente emocionadísima porque ya va a regresar a la frontera. Bueno, porque va a poder regresar a Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero, por otra parte, volvemos a lo mismo. Si queremos cuidarnos y en teoría necesitamos mantener una sana distancia, como yo estoy bien entre comillas y no me estoy cuidando, pues puedo llevar a que los números otra vez puedan aumentar. Lo bueno es que de alguna manera ya hay vacunas, muchas personas ya están vacunadas y eso puede disminuir. Pero ese factor miedo, miedo al contagio ha disminuido significativamente. En un principio, el miedo al contagio era muy alto. No me quiero contagiar. ¿Por qué? Porque puedo llegar a fallecer o pueden llegar a fallecer algunos seres queridos. Ahora ya con las vacunas, con todo lo que ha salido, ya ese miedo ha disminuido y es parte del proceso de evolución natural. El miedo en algún momento está presente y después se va regulando, pero no hay que dejar de prestarle atención al miedo porque como les comentaba en un principio, el miedo es una emoción básica, fundamental que nos puede prevenir de peligros. Si nosotros aprendemos a convivir de manera sana con el miedo, puede ser puede ser un gran cuatacho, puede ser un gran amigo, pero nos enseñan a que el miedo es malo. Y no, el miedo nos puede ayudar bastante, porque nos puede enseñar también nuestras propias debilidades. Salud mental no es sinónimo solo de estar bien. Salud mental también implica aprender a conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades para poderlas enfrentar, porque hablamos de un equilibrio. Al hablar de equilibrio, no quiere decir que todo siempre va a estar a la balanza positiva. Va a haber momentos que nos van a desequilibrar, pero, pero si mi salud emocional, mi estabilidad emocional está equilibrada, cuando se presenten cuestiones negativas, eso me va a permitir a mí enfrentarlo de una manera mucho más sana, más asertiva y no de una manera negativa que puede desarrollar otros grandes problemas. Eh, eh, por eso mi intención, ¿no? De verlo más como esta parte de charla, porque al final de cuentas podemos ver cientos y cientos y cientos de estadística que a la larga me entra por aquí y me sale por acá. Pero cuando lo empezamos a ver desde una parte personal, cómo he vivido yo la pandemia, cómo lo he aprendido a manejar o qué he intentado hacer para manejar la pandemia, podemos encontrar más soluciones o por lo menos darnos cuenta que todos hemos pasado por situaciones muy parecidas. Por ello es muy importante asimilar que la salud mental no es sinónimo a ausencia de un trastorno, es sinónimo de equilibrio, es sinónimo de aceptación, es sinónimo de aprender a conocer cómo manejo mis emociones, pero también qué estoy haciendo para que esas emociones no me sobrepasen, para que esas emociones se vuelvan en mi contra. Si se vuelven en mi contra, quiere decir que no lo estamos manejando tan bien. Si las emociones se vuelven equilibradas o la reacción se vuelve equilibrada, podríamos hablar de una mejor salud mental y empezar a ver al estrés como un factor propio, evolutivo, pero que no nos sobrepasa. Y esto me lleva precisamente a analizar nuevamente la parte de las ideas catastróficas. Cuando hablamos de ideas catastróficas, estamos hablando de pensamientos exacerbados, estamos hablando de eh, pensamientos irreales. A ver, soy licenciada en trabajo social. Ok. Ok, aquí preguntan que cómo puede orientar a los niños sobre cómo poder enfrentar los miedos o esas inquietudes. Hay muchos cuentos, hay varios cuentos que a los niños les pueden servir. Ahorita a la mano no tengo el nombre de alguno, pero hay cuentos que precisamente van encaminados para manejar la parte emocional. Un niño puede asimilar las emociones de una manera más simple por medio del juego, por medio del cuento, por medio de canciones, por medio de actividades lúdicas, les puede servir bastante el aceptar las emociones como aspectos básicos primitivos. Por ejemplo,
un niño con una fobia, por ejemplo, no sé, con miedo al coco, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, eh, Ese miedo al coco viene precisamente por una idea irracional que alguien a lo mejor le vendió. Si te portas mal, va a venir el coco por ti. Si te portas mal, va a pasar ta, 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 ¿no? Y el niño empieza a generar ese miedo o esa idea catastrófica y a la larga se vuelve mucho más irracional. Uno de los aspectos que ayuda mucho para trabajar el miedo con los niños precisamente es el uso de cuentos terapéuticos o el uso de historias terapéuticas. Y también algo que suele funcionar mucho con los niños es enseñarle al niño que puede él enfrentar esas emociones. Hay una técnica muy simple, la técnica del superhéroe. Bueno, así la denomino yo, la técnica del superhéroe, donde al niño se le permite jugar el papel de superhéroe, donde él tiene la fuerza suficiente como para poder enfrentar esos miedos. Y es empezar como a desarrollar una historieta donde el niño juega el papel de superhéroe y él solito va buscando estrategias para enfrentar sus miedos, para enfrentar esas cosas que le causan terror. Obviamente, poco a poco así trabajando desde miedos pequeños hasta miedos más grandes. Pero ojo, el hablar de superhéroe no es generarle la idea fantasiosa al niño de que va a poder enfrentar todo. ¿Por qué? Porque eso le puede generar una falsa idea y después eh, eh, sus niveles de tolerancia a la frustración no van a estar tan adecuados y van a creer que aventarse desde un tercer piso va a ser bueno porque van a ser supermanes y tampoco es así, ¿no? Son aspectos particulares a nivel de ciertas emociones, es decir, es algo dirigido. Vamos a trabajar con el miedo al tal aspecto, ¿no? ¿Qué haría tal superhéroe para enfrentar eso? Y si tú eres el superhéroe, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Qué le dirías? ¿Con qué lo atacarías? Y empezar a darle la fortaleza al niño para manejar esas ideas irracionales y obviamente también en casa es fundamental el trabajo con los papás. Eh, Algo que trabajo mucho con mis colegas o siempre comento mucho con mis colegas es eh, eh, un trabajo infantil debe de ser íntimamente ligado con los padres. Los padres deben de estar siempre involucrados en el trabajo con los niños y enseñarle que esta pandemia, retomando nuevamente esta parte, es una enfermedad que bueno, con muchas tantas enfermedades, llegó para quedarse, pero que si tomemos las medidas necesarias, adecuadas, sanas, podemos enfrentarla de tal manera que no nos va a generar grandes conflictos. Siempre verlo desde la parte de, lo puedes enfrentar, puedes corregirlo, puedes mejorarlo, pero siempre con mucho cuidado. ¿No? Porque tampoco es vender la idea de que sí, tú vas a poder con la enfermedad y enfréntate a todas. No, hay que tener también un poco esos cuidados, ¿no? No sé si de alguna manera respondí la pregunta, pero sí es importante el utilizar aspectos lúdicos. Creo que el juego es de las mejores herramientas con los niños. Y, ok, vale, entonces retomando esta parte de salud mental y del mismo proceso natural de evolución ante el estrés, hay que también tener en cuenta factores importantes dentro del medio donde nosotros estamos. Los factores sociales también juegan un papel importantísimo dentro del manejo del estrés y dentro del manejo del estado emocional de salud. Y aunque suene medio extraño, influye mucho las personas con las que estamos. Nuestro estado emocional influye bastante con las personas que nos relacionamos. Si nosotros nos relacionamos constantemente con personas que se quejan todo el tiempo, que todo quieren ver de manera negativa, que están, como dirían algunos, como cuchillito de palo, ¿no? Están jode y jode y jode y jode. Inconscientemente vamos tomando ciertas actitudes de esas personas. No es sano tampoco codearnos de personas que sean tan negativas. Hay que saber aprender a tener límites. Vuelvo y repito, la salud mental no es sinónimo ausencia de trastornos mentales. Hablamos de un equilibrio, que tanto permito, pero también que tanto detengo. Aprender a tener límites sanos nos va a llevar a poder mantener un equilibrio y saber con qué personas
sí me puedo relacionar y con qué personas no me puedo relacionar. Por más que no querramos vernos malos, pues hay que tener en cuenta cómo está mi salud mental. Si yo en este momento no me siento equilibrado, ¿por qué voy a estar aguantando o por qué voy a estar en contacto con una persona que en vez de estarme beneficiando, me está llevando a mantener una emoción constantemente negativa? Entonces, desde esa parte, el aprender también a tener límites con las personas que nos estamos relacionando nos puede ayudar a mejorar una salud mental y esas relaciones, tanto familiares como de trabajo, pueden ampliarnos un poquito un mayor equilibrio, porque también este es otro aspecto que estaba mencionando hace ratito. Se cambió nuestra rutina diaria, se cambió el factor cotidiano. Tenemos que adaptarnos y adecuarnos a las nuevas circunstancias. Nos encerramos en casa, ¿por qué? Porque nos dijeron las autoridades tienen que cuidarse encerrados en casa, solamente los trabajos esenciales son los únicos que pueden estar presentes, y eso llevó, aunado al comentario que decían aquí, el aumento de divorcios, aumentó, hay algunos expertos que dicen que llegó a aumentar en algunos lugares entre un 25-30% y en otros hasta un 60-70% el abuso doméstico. El abuso doméstico llegó a aumentar, dependiendo obviamente también de varios factores, aumentó en algunos países hasta un 60%. Imagínense, o sea, si ya estamos encerrados en casa por esta situación pandémica del miedo a contagiarnos, y si le aumentamos que mi pareja es violenta o agresiva, eso obviamente va a aumentar mi nivel de estrés, mi nivel de ansiedad, y mi salud mental va a hacerse añicos. Porque aquí, como yo les he venido diciendo, ¿no? Bueno, hay que mantener equilibrio, hay que mantener límites sanos, pero hay momentos en los que por circunstancias de vida no se puede. Pero también el aprender a darte cuenta el tipo de relación que tú tienes te va a llevar a evitar situaciones que te puedan hacer daño a ti. Porque, como les mencionaba, aumentó muchísimo el abuso doméstico, y eso llevó a que la ansiedad y la depresión esté mucho más latente. Y ojo, no estoy hablando en este momento directamente de una depresión causada por un duelo, porque la depresión por duelo también se aumentó tres veces más que años anteriores, aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque el aceptar la pérdida de un ser querido, incluso hubo familias donde prácticamente murieron grandes, bueno, muchas personas. Hubo un caso que no recuerdo también los datos, pero hubo un caso de una familia donde murieron todos. Y supongo que así van a ser muchos casos. Casos donde murieron los padres y los niños quedaron huérfanos y los tuvieron que llevar a casas hogar, o sea, situaciones que pueden ser muy, muy caóticas. Todo eso llevó a un factor de aislamiento. Si hablo de aislamiento, estoy hablando de eh, una situación que nos reprime. El aislarnos nos puede reprimir, y al reprimir nos podemos deprimir. ¿Por qué? Porque el aislarnos nos llevó a generar una idea de soledad. Estamos solos. Si mi pareja no me apoya, si mi pareja no está conmigo, entonces quiere decir que estoy solo. Entonces quiere decir que nadie me está acompañando, que nadie está conmigo. Y volvemos a lo mismo. Eso nos empieza a llevar a generar estas ideas catastróficas. No me apoya mi pareja, o mis hijos no me quieren o no me apoyan. Y todos estos pensamientos llevan a sentirnos solos, a sentir que no tenemos una red de apoyo. Y las redes de apoyo son fundamentales para un manejo emocional equilibrado, porque todos en algún momento necesitamos de alguien en quien apoyarnos.
Un hombro donde a lo mejor podamos llorar o simplemente recargarnos para sentirnos bien. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga, alguien. Pero hay personas que no tienen redes de apoyo. Hay personas que no tienen un espacio donde sentirse cómodos, donde sentirse seguros, donde sentirse seguras. Y como no tengo ese espacio, me lleva, obviamente, a sentirme mal, a sentirme cada vez más solo, a sentirme cada vez más sola, a sentir que no tengo a nadie. Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi esposa, pero aún así me siento solo. Por ello algunos expertos dicen, no hay peor soledad que estar acompañado, porque puedo estar rodeado de personas, pero aún así sentirme solo. Y en este aspecto, digo, me estoy enfocando más a factores ambientales que pueden llegar a producir estas sensaciones, porque también hay una depresión que se llama depresión endógena. La depresión endógena es causado por factores biológicos, un aumento o disminución de ciertos neurotransmisores que no hay factores ambientales que lo puedan detonar. Pero aquí ya hablamos de factores más bioquímicos que también están presentes. Entonces, va a llegar el momento en el que quizá vamos a necesitar de un apoyo farmacológico para sentirnos bien. Y no está mal también el tener eh, eh, el apoyo de un fármaco. La idea de que una pastillita me va a curar. Ojo, no estoy diciendo que las pastillas no ayudan. Por supuesto que suelen ser un buen apoyo en algunos casos. Por eso es muy recomendable el apoyo farmacológico en aspectos depresivos, ansiosos, cuestiones por el estilo. Pero vivimos en una cultura donde buscamos respuestas rápidas. Buscamos que una pastillita me cure todo. Me siento depresión, dame una pastillita. Tengo problemas en el trabajo, dame una pastillita. Tengo tal cosa, dame una pastillita. Y todo es pastilla, 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 porque queremos que todo sea rápido. No tenemos la cultura de la resolución de conflicto, pero desde una perspectiva emocional. Es decir, no somos responsables de nuestras acciones. Y hablar de la responsabilidad de las acciones es qué estoy haciendo yo para que me pase lo que estoy viviendo. ¿Cuál es parte de mi responsabilidad? Ojo, no estoy diciendo que nosotros o cada uno es 100% responsable, porque hay factores donde personas externas tienen una gran responsabilidad, pero a veces somos copartícipes. Es decir, al ser copartícipes es, tú me estás haciendo daño, pero también qué estoy haciendo yo que lleva a permitir que tú me estés haciendo daño. Ahí es donde entra esta parte de responsabilidad y es asumir cuál es mi papel dentro de ese rol. Cuando yo asumo mi responsabilidad, en teoría, debemos de empezar a generar cambios, debemos de empezar a generar conductas que me permitan mantener una estabilidad emocional y poner o aprender a poner límites. El aprender a poner estos límites me lleva o nos puede llevar a mantener un mayor equilibrio. Entonces, como mencionaba hace ratito, también es el hecho de aventarnos un clavado interno y empezar a hacernos un coco wash de eh, todo lo que nosotros hemos estado haciendo para obtener las cosas, porque como dicen algunos expertos, el hoy es el resultado de lo que nosotros hicimos ayer, pero el mañana va a ser el resultado de lo que estamos construyendo hoy. Entonces, si yo en vez de buscar acciones resolutivas me la vivo quejando, el día de mañana voy a seguir quejándome porque no estoy solucionando. Y me puedo quejar de lo mismo que viví hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, pero sigo en esa misma situación de queja, queja, queja y queja. Si yo empiezo a generar cambios hoy, probablemente los cambios se den mañana, pero ya, como mencionaba hace rato, se está generando un cambio. Los cambios son sinónimo a crisis. El vivir estas crisis nos lleva a salir nuestro estado de confort para buscar opciones de mejora, para buscar opciones que me permitan tener una solución más acertada, una solución más asertiva y sobre todo en beneficio de mi estado emocional y también en beneficio del estado emocional de mis seres queridos. Y como mencionaba, entonces, hablar de salud mental no es solamente decir, ah, bueno, no tengo ningún trastorno. Qué padre,
No tengo ninguno, entonces tengo una buena salud mental. Va, por una parte, pero ¿qué estás haciendo para sentirte emocionalmente equilibrado? Y aquí hay un término muy usado últimamente que precisamente se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional va muy encaminada a estos aspectos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mantener un equilibrio en el manejo de mis emociones? A ver, tengo ya las 6:55. Si gustan, aquí, Mirna, si gustas, hacemos el descansito para que tomen agua, porque como recordarán, a veces me agarro hablando como merolico y no hay quien me calle. Ok, perfecto, Víctor Hugo. Vamos a tomar 3 minutitos. Vayan por un vasito de agua, por un café, vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer. Regresamos en 3 minutitos. Vale, perfecto. Ahorita nos vemos. Bye. Excelente, ahora sí vamos a continuar. Espero que hayan aprovechado estos 3 minutitos para reflexionar acerca de toda la información que nos está proporcionando Víctor Hugo. Y quiero aprovechar estos momentos para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por el momento en YouTube se quedan las grabaciones de todas las conferencias. Si alguien llegó tardecito o alguien quiere ver nuevamente la conferencia, en YouTube las pueden encontrar. También hemos tenido varios temas, incluso Víctor Hugo nos ha acompañado en un par de ocasiones anteriores y los temas, la verdad, se pusieron muy, muy interesantes. Entonces ahí nos pueden seguir en redes sociales para estar al pendiente de todos esos temas. También tenemos el número de WhatsApp en pantalla para cualquier duda, comentario, si quieren alguna constancia de participación acerca de las conferencias, también nos la pueden solicitar.
Y vamos a ver brevemente las conferencias, se los mencionaba al inicio de la misma. Le vamos a ver brevemente las conferencias que vamos a ver la siguiente semana para que estén al tanto de todas ellas. El siguiente jueves vamos a tener al arquitecto Joel Gámez con el tema Rapport, que es creando conexión con los demás. Es un tema que se va a poner igual muy interesante para que se estén ahí agendando el día jueves. Y el día martes de la siguiente semana vamos a tener a la coach Angélica Figueroa con el tema celebrando a la vida. También se va a poner muy interesante. Recuerden que el único objetivo de estas pláticas, de estas conferencias, es darles o proporcionarles información de valor para que ustedes puedan aplicarlas en su día a día. Y pues de antemano, creo que me voy a adelantar un poquito, quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes en la plataforma de Zoom por acompañarnos una vez más. Ahora sí vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es salud mental. Listo. Ya, ya está activo el micrófono, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vale, muy bien. Ahora, ahorita hemos hablado de estos factores ambientales que pueden llevarnos a repercutir en el ámbito de la salud mental. Pero hay otro factor que tampoco podemos olvidar y que también es muy importante a considerar. Y estamos hablando de las secuelas neurocognitivas o las secuelas a sistema nervioso central secundarias a COVID. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es lo que lo que socialmente nos afecta dentro de nuestras emociones, también es lo que este virus le hace a nuestro sistema nervioso. Se han encontrado distintos factores que pueden llevar a afectar al sistema nervioso central. Es curioso porque algunos estudios han llevado a identificar cómo el COVID precisamente ha presentado alteraciones neurológicas. Hubo un estudio en China que encontró que aproximadamente cerca del 35% de las personas que tuvieron COVID desarrollaron alteraciones neurológicas. Otro estudio que se realizó si mal no recuerdo, en España, en Bilbao, dice que aproximadamente alrededor del 80% de las personas tuvieron secuelas neurológicas. Y otro estudio dice que aproximadamente son alrededor del 55-60%. No hay datos completamente oficiales porque, bueno, es muy reciente y al hablar de estas secuelas, estamos hablando también de un periodo largo, en un periodo prolongado, pero oscila bastante significativo la cantidad de personas que han tenido secuelas neurológicas. Entre ellas, pues bueno, estamos hablando que cefaleas, mareos, mialgias, ictus, ¿no? Al hablar de ictus hablamos de accidentes cerebrovasculares, en algunos casos convulsiones, y también hay alguna pequeña relación, todavía no se ha encontrado directamente una correlación específica entre Guillain-Barré y pacientes post-COVID, ¿no? Recordando que Guillain-Barré es es un trastorno que afecta al sistema nervioso periférico. Es una enfermedad autoinmune, es decir, el mismo cuerpo se ataca a sí mismo y particularmente afecta, como les menciono, el sistema nervioso periférico, en especial a las vainas de mielina. Las vainas de mielina es una protección que tienen las neuronas, es grasita. Y esta protección precisamente va a permitir y también funciona para que los impulsos eléctricos lleguen adecuadamente a nuestro sistema nervioso periférico y poder tener movimientos. Pero también se ha encontrado Guillain-Barré. Y no solamente estas enfermedades, también se ha encontrado afectaciones neurocognitivas o particularmente cognitivas. Pacientes que tienen problemas a nivel emocional
Entre ellas se ha encontrado el aumento exacerbado en depresión y ansiedad y problemas cognitivos, específicamente problemas de memoria y funciones ejecutivas. Hablar de funciones ejecutivas, estamos hablando de pensamiento, raciocinio, abstracción, hablamos también de control de impulsos. ¿Y por qué suele pasar esto? Pues bueno, entendiendo un poquito, sin meternos a grandes aspectos neuroanatómicos, recordemos que una de las estructuras que suele verse afectadas es algo que se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es un pequeño organito, por llamarle de alguna manera, que va a permitir percibir los olores. Es el que nos permite identificar los olores. Esas terminaciones nerviosas y el bulbo manda la información hacia estructuras cerebrales. Esa estructura está pegadita a un área del cerebro que se llama corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal está muy relacionada con el control de impulsos, el manejo de regulación emocional. Entonces, se dice que ese puede ser una vía directa para afectar tanto áreas de memoria como aspectos conductuales. Se afecta esa zona, tanto el olfato, recordemos que también se presenta anosmia, pero por ahí el virus puede entrar a sistema nervioso central y generar algunos problemas a nivel neurológico. ¿Qué implica esto? Pues implica que el virus no solamente va a generar ansiedad y depresión por la situación ambiental que estamos viviendo, por los miedos conscientes o inconscientes que tenemos, sino también las alteraciones que se generan a nivel sistémico, es decir, a nivel biológico, cómo afecta estas estructuras. Y obviamente eso puede predisponernos a mantener las conductas que en su momento ya las hemos mencionado. Por ello, también se cree que este aumento en enfermedades, o síndromes emocionales o trastornos emocionales han sido muy presentes por las áreas o las estructuras cognitivas que se ven afectadas por el mismo virus. Obviamente las cifras varían en cantidades porque depende de múltiples factores. Depende de si fue muy severo, si estuvo moderado. Son varios factores los que pueden llevar a indicar qué es lo que provocó o lo que pudiese provocar estas alteraciones directamente en el sistema nervioso. Entonces, no solamente es el factor emocional, no solamente es el factor medioambiental, sino también los cambios que biológicamente se están presentando posteriores a COVID. Esto nos vuelve más vulnerables. ¿A qué me refiero que nos vuelve más vulnerables? A que si nosotros ya tenemos precisamente una enfermedad o un diagnóstico de algo, la idea de haberme enfermado o la idea de tener algún posible problema me lleva a seguir generando ideas irracionales. Por ejemplo, si yo ya me enfermé, algunas personas piensan, bueno, ya no me voy a volver a enfermar, entonces ya voy a estar inmune. Pues espérame tantito, no es así. Hay cierta inmunidad por un tiempo, sí, pero puede volverse a enfermar. Hay otras personas que, no, pues a mí no me van a dar, a mí no me va a dar, el COVID no existe, ¿no? Ese no existe, es causado por las ondas G5 y todas estas cuestiones que a veces nos han vendido. Independientemente de ello, el factor de pensamiento puede jugarnos o puede darnos malas jugadas, nos puede hacer creer cuestiones demasiado negativas. Por ello, ¿qué podemos hacer? Que creo que también es un aspecto importante. ¿Qué podemos hacer nosotros ante este tipo de situaciones? Un aspecto fundamental es importante mantenernos informados. Es decir, al hablar de mantenernos informados, no es sinónimo a sobreinformarnos. Es conocer los aspectos básicos esenciales. Si yo conozco que soy una persona ansiosa, una persona depresiva o una persona que se estresa muy fácil,
No se la pasen todo el tiempo en el celular buscando COVID, buscando secuelas de COVID, qué está pasando a nivel mundial, porque eso va a aumentar las secuelas emocionales, va a aumentar la sensación de estrés, va a aumentar la sensación de ansiedad, va a aumentar la sensación de depresión. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver todo catastrófico y el sobreinformarnos nos va a llevar a que no seamos objetivos, a que no veamos los aspectos desde una manera real. Por ello, es importante mantenernos informados, pero en fuentes que sean confiables, particularmente porque las redes nos vamos a encontrar de todo. De todo, de todo, de todo nos vamos a encontrar en las redes. Y eso a la larga, en vez de beneficiarnos, se puede volver contraproducente. Y obviamente eso va a provocar que nuestra información nos ataque emocionalmente. Otro aspecto que también es importante a considerar es importante mantener una rutina. Ah, canijo, o sea, si hace ratito me dijiste que la rutina nos generan cambios, ahora mantener a la rutina, hay que adaptarnos, hay que adecuarnos, hay que buscar nuevas estrategias que me permitan mantener un estado de estabilidad. Y hablar de rutina es, por ejemplo, en aquel momento, obviamente ahorita ya están volviendo las actividades, ya no es necesario que estemos encerrados, pero aún así podemos mantener aspectos de rutina diaria, como por ejemplo el hacer ejercicio. El hacer ejercicio refuerza nuestro sistema inmune, permite una mayor oxigenación, permite la producción de distintos neurotransmisores que nos van a reforzar nuestra salud. Evitar, obviamente, al hacer ejercicio, evita el sedentarismo, y recordemos que el sedentarismo es podría llamarla como una enfermedad social, porque literalmente el estar sentado todo el tiempo acostado o no hacer ejercicio puede llevarnos a enfermedades cardíacas, puede llevarnos a, por ejemplo, si las personas tienen diabetes, el ejercicio puede ayudar a regular la diabetes. Para personas hipertensas, ayuda a regular la hipertensión. El ejercicio es buenísimo para muchas cosas y es parte de la rutina. Aparte, el ejercicio, particularmente los ejercicios de tipo cardio, ayudan a la producción de endorfinas. Las endorfinas son consideradas la hormona de la felicidad, ¿no? La alegría. Eh, Estas endorfinas nos van a ayudar a sentirnos bien. Por eso el hacer ejercicio es importante. Y tampoco nos vayamos con la idea de que tengo que hacer 3 horas de ejercicio diaria. No, no es necesario hacer 10 horas, 3 horas. No, 15, 20 minutos. Que nos salgamos a caminar 15, 20 minutos. O si tenemos caminadora, utilizar la caminadora 10, 15, 20 minutos. Se recomienda más al aire libre porque aparte de ello, pues bueno, hay mayor oxigenación, estamos, si es en un parque o algo por el estilo, todavía es muchísimo mejor y eso también nos puede ayudar a aumentar factores emocionales sanos. Otro factor que también es muy importante, nuestra alimentación. Nos pegó duro también a la pandemia porque dos de los factores importantes que llevaron a la gran cantidad de muertes era la obesidad, la diabetes y problemas cardíacos. Obviamente, la diabetes y problemas cardíacos tienen una relación muy directa con la obesidad. La obesidad es causada en la mayoría de los casos por problemas de alimentación y sedentarismo. Si yo no como balanceadamente, si yo no mantengo un ejercicio, eso me va a afectar de manera directa en mi salud. Entonces, si lo vemos, si se tuviese una rutina sana a nivel de alimentación, de ejercicio o de vida cotidiana, probablemente la cantidad de fallecimientos hubiese sido muchísimo menor. Porque recordemos que México es uno de los países que ocupa primeros lugares en obesidad, en problemas cardíacos, en diabetes. Y obviamente eso es un factor que son enfermedades comórbidas que pueden llevar precisamente a la muerte. Entonces, estas rutinas nos van a permitir a nosotros mantener un mayor equilibrio.
El contacto social también es muy importante. Y obviamente en el tiempo en el que estuvimos encerrados o estuvimos en casa, pues no podíamos salir. Pero bueno, por lo menos teníamos herramientas tecnológicas. Digo, tan simple y tan sencillo. Ahorita se están llevando estas charlas vía Zoom. No sé si anteriormente las charlas se hacían vía Zoom o eran presenciales. Y presencialmente a lo mejor es, bueno, iban 3, 4, 5 personas, 10, 20, 30, pero en Zoom podemos abarcar muchísimas, 50, 100, 200, puede ser muchísimas y el alcance va a ser mucho mayor. No porque presencial no esté bien. Claro, a mí de manera presencial me encanta, particular me encanta presencial. El dar la charla presencialmente para mí es muchísimo mejor, pero en Zoom se puede abarcar más aspectos, ¿no? Y también nos ha permitido adecuarnos a distintas, adaptarnos a distintas herramientas que nos permitan este tipo de contactos. Entonces, mantener ese contacto con nuestros seres queridos o las personas con las que nos podemos llevar bien es también muy pertinente. Porque curiosamente, los medios electrónicos, los medios tecnológicos, que en teoría nos pueden acercar o nos deberían acercar, durante un tiempo nos mantenían alejados. Y no nos vayamos tan lejos. Me ha tocado ver a mí personas que están en restaurantes, los papás, los hijos, el abuelo o familiares, y están así. Todos pegados en el teléfono. Ya prácticamente no se hablan. O si se hablan, a lo mejor es por mensaje, ¿no? Estamos físicamente, pero estamos en el teléfono. Esa unión, pues ya no está tan presente. Esa unión ya no se nota porque todos estamos por los medios sociales. Entonces, en vez de unirnos, pues nos estaban alejando. Y eso obviamente lleva a que se aumente la sensación de soledad, a que se aumente la sensación de un desequilibrio emocional, porque, porque obviamente si estamos juntos, pero ni siquiera platicamos, pues ¿dónde va a estar esa convivencia familiar? Entonces, también es medio contradictorio esa parte. Por eso el contacto con conocidos puede ayudar bastante para manejar problemas a nivel emocional. También es importante procurar evitar el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de este tipo de sustancias que a la larga puede resultar contraproducentes. Igual socialmente se tiene la idea que para sentirnos bien, felices y que sea ameno el asunto, tiene que existir alcohol, ¿no? Si no hay alcohol es como no me puedo divertir, el alcohol me da valor, pero pues a la larga también genera conflictos bastante significativos. Otro aspecto que también es importante, hay que procurar mantener también un descanso ante las pantallas. ¿Cuántas horas pasamos durante el día pegados en el celular, pegados en la computadora, pegados en la tablet? Yo sé y entiendo que ahorita las clases están en línea o muchas actividades las podemos hacer en línea. Sí, lo entiendo. Sé que hay factores que me llevan a que pueda estar en constante contacto con las pantallas, pero también necesitamos despegarnos de la pantalla, asegurar que nuestros ojos también descansen, porque el estar todo el tiempo bajo los reflectores de las pantallas, a la larga generan un desgaste a nivel ocular. Y estos factores también nos pueden llevar a decir, bueno, ya estoy perdiendo mi vista o se me está afectando y obviamente eso a la larga va a generar ideas de aspectos dañinos. Obviamente con los jóvenes, pues evitar que pasen muchas horas con los videojuegos, o chateando mucho tiempo. Y algo que también nos puede ayudar y que da una sensación placentera es ayudar a los demás, el permitir compartir con otras personas y ver qué podemos hacer el uno por el otro, qué podemos hacer entre nosotros para estar bien, para
para sentir que también lo que yo hago puede beneficiar a otras personas, ya sea comunidades, ya sea personas de escasos recursos, personas vulnerables, personas que por cualquier situación no pueden enfrentar pues esta pandemia u otras situaciones de manera adecuada por la misma condición de vida, pues buscar también ayudar a esas personas, pero también no caer a esta, vamos a llamarle a esta cultura humanitaria falsa, donde agarro 500 pesos y se lo doy a una persona en la calle y yo me tomo una foto y un video y lo subo a, a todas las redes sociales, ¿no? Donde pongo, sí, yo soy bien humano y caritativo, ayudando a la gente. Digo, no estoy en contra de que se haga, lo pueden hacer, pero también hay que ser conscientes y congruentes que, pues, el ayudar de una manera, cuando nosotros damos las cosas sin esperar nada a cambio, se suelen disfrutar bastante bien. Buscar el reconocimiento constante nos lleva a sentirnos emocionalmente inestables. ¿Por qué? Porque si no gano el reconocimiento de los demás, yo me voy a sentir mal. Entonces ahí se vuelve contradictorio. ¿Estoy ayudando a la gente porque en verdad lo quiero ayudar? ¿O estoy ayudando a la gente porque quiero sentirme apoyado por las otras personas o sentirme vanagloriado o sentir que las otras personas me están volteando a ver a mí? Cuando ayudamos de una manera íntegra, de una manera sin ese interés negativo, se disfruta bastante, suele ser muy satisfactorio. Y obviamente también, si estamos presentando emociones que no podemos controlar, que no podemos regular, que no podemos manejar, acercarse con expertos en salud mental. Hay, se crearon muchos grupos, pueden buscar grupos en Facebook, hay muchos números telefónicos, hay diferentes instituciones que han, aquí en Baja California, por ejemplo, está la UABC que ofrece apoyo, hay instituciones, hay asociaciones, sabemos grupos que hemos trabajado con distintas personas que han tenido catástrofes por esta pandemia. Habemos muchas instituciones que nos hemos permitido también el colaborar de una manera o sin fines de lucro para apoyo de esta situación que estamos viviendo. Entonces, el acercarse precisamente también con especialistas en el área de la salud mental nos puede permitir el conocer cuáles son aquellos aspectos que, que emocionalmente están inestables, ¿no? Empezar a quitar esa idea, porque todavía se sigue manteniendo como una idea discriminatoria con las personas que tuvieron COVID, así como, ay, no, ni te me acerques, luego vas a contagiar. Se sigue en algunas personas manteniendo esa idea, ¿no? Ya sabemos que manteniendo una sana distancia podemos evitar la enfermedad, no discriminar porque ya se vivió o se tuvo ese contagio y mantener cuidados adecuados, cuidados que también sean reales, no irnos con la falsa idea, ¿no? Otro aspecto que también es muy importante y no solamente para la salud mental, sino a nivel general, es dormir bien, dormir lo suficiente. Que para muchos a lo mejor el dormir lo suficiente es como, ah, yo duermo 3 horas y ya no puedo porque tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Pero como dicen algunos, el cuerpo cobra factura. ¿Cuánto Sí, sería suficiente, Víctor Hugo? lo ideal es dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente, Okay. pero depende de cada persona, porque hay personas que ya están acostumbradas a dormir. Conforme va pasando el tiempo y la edad, van modificándose los horarios. Nosotros tenemos algo que se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano son los ciclos que tenemos durante el sueño. Por poner más o menos una cifra, un ciclo circadiano dura más o menos 2 horas, ¿no? Más o menos, por poner una cifra. Lo ideal es mantener entre 3 y 4 ciclos circadianos. El ciclo circadiano son las fases o las etapas del sueño. Sueño profundo, sueño ligero, etapa amor y bueno, bla, 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 diferentes etapas. Este ciclo nos permite recuperar esas fuerzas. Nuestra mente está desconectada. Estamos inconscientes durante el sueño, pero no quiere decir que el cerebro no esté trabajando. Sigue trabajando y mucho.
por ejemplo, eh, la memoria a largo plazo particularmente se procesa en el sueño. Cuando nosotros estamos soñando es cuando la estructura llamada hipocampo, que es la que codifica, almacena y evoca la información, es donde hace particularmente su chamba. Ahí se almacena o donde se lleva el proceso adecuado para almacenar adecuadamente la información durante el sueño. Si no se duerme adecuadamente, hay problemas de memoria, particularmente de almacenamiento. Entonces, entre 6 y 8 horas es un promedio adecuado. Pero digo, también depende, los adolescentes suelen dormir entre 10 y 12 horas por el mismo proceso de desarrollo evolutivo. Los adultos mayores pueden dormir hasta 4 o 5 horas y no quiere decir que esté mal, simplemente que hay adaptaciones por el ciclo circadiano, pero una medida estándar es aproximadamente entre 6 y 8 horas de sueño. Y por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado que nos despertamos y luego, ay, bueno, 5 minutitos y pasan 40 minutos, 1 hora y nos despertamos y ya nos sentimos cansados, somnolientos y todo el día es como, ay, un día muy malo. Precisamente en ese momento nos despertamos en una fase de sueño profundo, cuando hay neurotransmisores específicos para mantener el sueño profundo. Si nos despertamos en esa fase del ciclo circadiano, el día va a estar pesado, pero si nos despertamos en una fase de sueño ligero, el día transcurre de una manera adecuada. Entonces sí es importante el dormir suficiente. Se ha encontrado con algunas personas que tuvieron COVID, eh, dice, porque hay personas, ajá. Precisamente hablamos de lo mismo. Aquí me están mencionando que porque hay personas que deben de dormir 10 horas. Hablamos precisamente de lo mismo. No en todas las personas el ciclo circadiano es igual o el proceso de descanso es el mismo. La media son entre 6 y 8 horas, pero hay algunas personas que necesitan dormir más. ¿Por qué? Puede ser por cansancio, puede ser por factores ambientales, puede ser por factores emocionales, puede ser también por algunos otros factores. Hay que recordar y tener en cuenta que eh, nuestras hormonas también juegan un papel importante en nuestra salud. Si, si no hay ninguna alteración hormonal, es a lo mejor por cuestiones de aprendizaje, pero también es importante revisar que no haya afectaciones hormonales, cómo están nuestros niveles de azúcar, qué onda con la tiroides, o bueno, todos estos factores. Entonces, no hay personas. Ah, claro, sí, 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 las personas que están, y aquí ya estamos hablando de otro aspecto, hay personas que están diagnosticadas con hiperactividad y con 2 horas, 3 horas les basta, sí, pero ojo, les basta en el momento, pero a la larga genera conflictos ya después de muchos años. ¿Por qué? Porque el cuerpo no termina de recuperar completamente su energía. Particularmente los que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o incluso niños que llegan a tener autismo, duermen muy poquito. Por ello, en algún momento se les diagnostica somníferos o algunas pastillas que les permitan descansar para recuperar la energía perdida. Sí es importante también tener en cuenta esos factores porque a la larga el cuerpo va a cobrarnos factura y puede generar conflictos pues mucho más fuertes y eso obviamente afectar también nuestra salud mental. Como ya hemos mencionado, comer sanamente, saludablemente es bastante, bastante importante. Eh, aprender a convivir como familia con nuestros seres queridos. Un aspecto que también ayuda bastante es mantener nuestra mente ocupada, pero en situaciones que me distraigan. No mantener la mente ocupada en situaciones que me hagan pensar más de lo mismo. Es decir, por poner nuevamente el ejemplo, ¿no? Tengo miedo a enfermarme y todo el día estoy viendo por qué se enferma la gente, cuánto ha aumentado la estadística, si en Tijuana ya estamos en verde, en morado, en azul, en rojo. O sea, cuando estamos muy atentos en esa información, eh, eh, se vuelve tan catastrófica que a la larga, en vez de mantenernos un equilibrio o una sanidad, va aumentando esos focos rojos emocionales y cualquier mínima cosita va a estar activando factores estresantes y ansiosos. El mantenernos ocupados es
algo que me distraiga, que me guste y que aparte me genere placer, me genere una sensación agradable. Por ejemplo, si les gusta leer, darse la oportunidad de leer. Si les gusta hacer ejercicio, darse la oportunidad de hacer ejercicio. Si les gusta convivir con personas, pues buscar la manera de convivir con personas, obviamente con la sanidad pertinente. Si les gusta pintar, buscar la manera de pintar alguna actividad que les permita canalizar esa energía emocional negativa y el poder sacarla de una manera sana, de una manera agradable. Las cuestiones artísticas son geniales. Todas las expresiones artísticas son maravillosas. Pintura, incluso, bueno, baile, teatro, todos esos son buenísimos. Manualidades, todo eso puede ayudar muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que nos guste, porque no tiene caso que me ponga a hacer manualidades si a mí no me gusta pintar o si no me gusta hacer manualidades. Es buscar una actividad que a mí me sea de provecho y que me permita afrontar. Por poner un ejemplo, supongamos que por X situación lloramos, sacamos toda esa energía en el llanto, terminamos de llorar y a veces es como, se viene como esta sensación, ¿no? Y viene un momento de placer, de relajación, de tranquilidad. El llanto es catártico, es decir, el llanto psicoanalíticamente, como lo manejaba Freud, esta catarsis es una purificación del alma. Digo, pongo el ejemplo del llanto, pero hay otras estrategias que también nos hacen sentir ese momento de paz, ese momento de tranquilidad, ese momento en el cual nosotros podemos saciar nuestras emociones de una manera agradable, placentera. Eh, eh, el escribir es una muy buena herramienta, pero ojo, no necesariamente escribir en la computadora porque caemos a lo mismo a las pantallas. Escribir manualmente ayuda muchísimo dentro del apoyo terapéutico que a veces les pido a mis pacientes. Yo lo conozco como diario emocional y es una actividad donde les pido a los pacientes que día con día vayan escribiendo cómo se sintieron durante ese día. Si se sintieron bien, si se sintieron tristes, si se sintieron enojados, cualquier tipo de emoción que hayan sentido. eh, eh, y que descarguen ahí cómo se sintieron, agregando dos aspectos. ¿Qué puede aprender de esa emoción y qué quiere desechar de esa emoción? En un principio suele ser complicado el escribirlo, ¿no? Pero después también les pido que hagan un análisis de lo que escribieron. Es decir, a ver, tú revisa una vez a la semana qué fue lo que escribiste y empieza a comparar los días. ¿Cómo te sentiste el lunes? ¿Cómo te sentiste el martes? ¿Cómo te sentiste el miércoles? Y así sucesivamente. Y ve por qué cada día te sentiste de X manera. Supongamos que el martes te sentiste mal. Bueno, ¿qué pasó el martes? Y resulta que el lunes te sentiste bien. Ok, ¿qué te hizo sentir bien? ¿Qué puedes hacer para que la mayoría de días sean como el lunes y no como el martes? ¿No? Digo, son algunas estrategias que se pueden llegar a aplicar para tratar de mantenernos ocupados. Algo que puede ser complicado de hacer, es muy sencillo de decir, pero complicado de hacer, es concentrarnos en aspectos positivos. Tratar de entender que enfocarnos en esos aspectos positivos de la vida nos puede ayudar para enfrentar los negativos. Pero ojo, no hay que caer también al falso positivismo. Y a falso positivismo me refiero a esa parte donde todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien. También va a haber cosas malas. También nos van a pasar cosas malas. Y no está mal que nos pasen cosas malas. Lo importante es saber cómo enfrentamos esas cosas negativas. Porque cuando nos venden esa cultura o esa idea del que todo va a estar bien y algo pasa mal, empieza una sensación de reproche, una sensación negativa de no lo pude lograr, no lo pude hacer, soy un fracasado, soy una fracasada, no sirvo para eso. Y empiezan situaciones negativas que a la larga, ¡pum!, nos van a hundir. El aceptar que hay cosas positivas y cosas negativas es lo más real del mundo. Hay cosas para las que somos buenos y cosas para las que no somos buenos. Y el echarle ganas no siempre es la respuesta. El echarle ganas es como, bueno,
tengo la idea, pero ¿qué estoy haciendo verdaderamente? ¿Qué estoy haciendo verdaderamente para enfrentar estos aspectos? Por ello, esta parte de la positividad exacerbada a veces resulta contraproducente. Hay que ser realistas. Hay momentos en que las cosas van a estar mal. Pero repito, el estar mal no es sinónimo a que todo el tiempo va a ser así y a que todo está mal, porque caemos también a esas ideas absolutistas. ¿Es el todo o es nada? ¿Es blanco o es negro? No hay tintes medios. Y esas ideas absolutistas se vuelven a la larga catastróficas, porque todo mundo está mal. Yo soy la única o el único que estoy bien. Siempre me pasan cosas malas. A mí todo mundo me trata mal. Y empezamos a volver todo tan absolutista que esos pensamientos negativos nos van encaminando emociones negativas. Por ello, cuando se presentan estas preguntas absolutistas o estas afirmaciones absolutistas, lo podemos tratar de minimizar con preguntas tan simples como, ¿en verdad todo está mal? Es decir, contrastar el absolutismo. Eh, eh, ¿Todas las personas te tratan mal? ¿Siempre te salen mal las cosas? O sea, el empezar a cuestionarnos esa parte y ya es como, bueno, no todo, pero en esto, y ahí ya vamos, como dirían los investigadores, no vamos delimitando el tema. Y eso es importante porque el absolutismo con eso lo podemos empezar a eliminar o a minimizar. A ver, aquí hay un comentario, dice, es bueno trabajar de noche y disfrutar el hacer algo, aún no duermo lo suficiente, pero al hacerlo te sientes relajado y disfruta. ¿Qué pasa con tu cerebro mente al hacer actividades? Ok, están preguntando que si es bueno trabajar de noche. Lo ideal es no trabajar de noche, o por lo menos, si se trabaja de noche, mantener una buena salud de descanso. Nosotros en la noche producimos una sustancia que se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que nos va a permitir, eh, eh, nos va a inducir al sueño. Hay otras tantas sustancias que están presentes en el sueño. Por eso incluso aquellas personas que a veces les cuesta trabajo dormir, les recetan melatonina porque induce el sueño. Esta sustancia como tal nos va a ayudar a que se produzcan otra serie de neurotransmisores y poder descansar. La melatonina se produce particularmente en la noche, cuando no hay rayos UV. Los rayos UV impiden que se produzca adecuadamente la melatonina. Si se duerme durante el día, lo ideal es dormir, pero en cuartos completamente oscuros, donde no entren los rayos del sol. ¿Para qué? Para que de alguna manera se invierta un poco el ciclo circadiano y el cuerpo interprete que en ese horario es cuando debemos descansar y se produzcan los niveles adecuados de melatonina y otras tantas sustancias. A la larga sí suele generar conflictos, particularmente si no se descansa adecuadamente, como les mencionaba, puede generar problemas a nivel emocional y muchas personas, como no descansan lo suficiente, se suelen volverse irritables, suelen volverse más huraños, tener problemas a nivel emocional. Pero si nosotros logramos adaptarnos y el mismo cuerpo, aunque no sea en la noche, durante el día, empieza a producir adecuadamente los niveles de melatonina para descansar, no habría ningún problema porque se lleva ese proceso de ciclo circadiano, pero en horas diferentes. Pero suele ser complicado porque sí tenemos que adaptarnos, porque como les menciono, la melatonina particularmente se produce en la noche. Espero haber respondido tu pregunta, Astrid. Eh, Entonces, sí es importante, bueno, considerar estos factores, establecer prioridades. También es importante establecer prioridades, es decir, eh, sabemos que la vida cambia. Sabemos que esta pandemia nos vino a cambiar muchas cosas. O sea, eso es de ley. Pero bueno, ya que cambió, ya que se pasaron todas estas cosas y a lo mejor nos sentimos muy abrumados, la pregunta es, ¿qué puedo cambiar y cómo lo puedo cambiar? Resulta que tengo una lista de 20 cosas que tengo que cambiar. Bueno, marquemos prioridades.
¿qué es más importante? Y para ello hay que analizar la misma resolución de, por poner un ejemplo, yo quiero comprar una casa, pero resulta que no tengo Infonavit, resulta que no tengo dinero guardado en el banco y me piden un enganche de 150,000 pesos, por poner un ejemplo. ¿Qué voy a hacer en este caso? No me voy a ir a una inmobiliaria y decir, denme una casa, porque no tengo el enganche. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que ponerme a juntar por lo menos el enganche para poder apartar la casa y después pagar las mensualidades. A eso me refiero con la parte de priorizar. Tenemos que buscar qué son aquellas cosas que sí puedo realizar en el momento y las que no puedo realizar en el momento, qué pasos tengo que hacer para lograrlo en 1, 2, 3, 5 meses o un año. Entonces, desde ese aspecto, la parte de la priorización nos va a permitir esquematizar nuestras metas de una manera razonable, de una manera que nos permita generar la idea que sí lo vamos a lograr, que sí vamos a permitirnos el cumplir esa meta. Porque si yo digo, vuelvo al ejemplo de la casa, quiero la casa y la necesito para mañana porque mañana la quiero comprar, mi sensación emocional va a ser completamente negativa porque no lo voy a poder comprar. Porque no tengo 150,000 pesos para comprar la casa y me voy a sentir frustrado, me voy a sentir de malas, voy a recalar con todo mundo y al final voy a sentirme un fracasado. Entonces, desde esa parte, cuando priorizamos, vamos esclareciendo cuáles son nuestras metas y cómo las vamos a ir logrando, paso a paso, porque a veces también somos muy desesperados y creemos que las cosas pasen inmediatamente y eso a la larga genera grandes niveles de frustración. Entonces, todos estos factores nos van a permitir el tratar de mantener un equilibrio a nivel emocional, a nivel mental. Hay que recordar que no estamos solos. Hay que recordar que, como les mencionaba ahorita, no todo el tiempo las cosas van a salir bien. Yo siempre le digo a mis pacientes, la vida es como un sube y baja. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero lo importante no es qué tan arriba estamos o qué tan abajo estamos, es cómo mantenemos ese equilibrio, porque el hecho de estar siempre arriba también va a generar conflictos. El hecho de estar siempre abajo, por supuesto que nos va a hacer daño, pero lo importante no es cuántas veces nos caemos, sino cómo aprendemos a levantarnos. Eso es lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros la oportunidad de mejorar y de crecer personalmente, de crecer como individuos, de crecer como personas en pro de nuestro beneficio. Y ojo, nos han vendido la idea que no seamos egoístas. Y ojo, no necesariamente el egoísmo es malo, porque el egoísmo es velar por el bienestar de uno. Lo negativo caería en el narcisismo, donde yo tengo que pasar por los demás para estar bien. Pero ser egoístas nos invita a velar por mi estabilidad personal, por mi estabilidad emocional, por priorizarme como persona y cuando esté sano, ahora sí puedo ayudar a todo mundo. Porque es muy fácil darle de comer a las personas, pero si no les enseñamos si no les enseñamos a las personas a buscar su alimento, cuando nosotros no los alimentemos, se van a morir de hambre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros les dimos las cosas. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Yo no puedo decir te quiero, yo no puedo decir te amo, yo no puedo decir estoy contigo si ni siquiera estoy conmigo, si ni siquiera me atiendo, si ni siquiera me equilibro emocionalmente, si ni siquiera soy consciente de qué es lo que me hace falta. Entonces, si lo vemos desde ese aspecto, salud mental nos va a invitar a ser conscientes de mis fortalezas y de mis debilidades. Nos va a invitar a ser conscientes de asumir responsabilidades y dejar de echar culpas, porque también eso es muy constante. Nos enseñan a echar culpas, no asumir responsabilidades, no saber
cómo estoy jugando yo dentro de esa dinámica que me lleva a seguir repitiendo los mismos patrones. Por ello también la intención de hablar de este tema, porque como decía en un principio, salud mental no es sinónimo a no tener trastornos mentales. Salud mental implica un equilibrio, implica la capacidad que tenemos para aprender y para crecer, aceptar fortalezas, aceptar debilidades. Desde ese aspecto, cuando nosotros somos conscientes de qué es lo que me hace falta y trabajo en ello, voy a dejar de depender de las otras personas para ser feliz, porque la felicidad no está en los demás. Hay un pequeño cuentito muy, muy sencillo. Eh, Había muchos dioses y estaban buscando cómo hacer al ser humano. Lo elaboraron, lo crearon y alguno de ellos dijo, bueno, si no queremos que los seres humanos sean dioses, hay que quitarles algo y que lo busquen. Y uno de ellos dijo, bueno, pues hay que quitarles la felicidad. Y para ello estaban pensando dónde van a esconder la felicidad. Y uno de ellos dijo, hay que esconderlo en la montaña más alta. Pero el Dios más sabio dijo, no, porque en algún momento van a construir un aparato que les permita subir a la montaña más alta y van a encontrar allá la felicidad. Y otro dijo, bueno, entonces hay que ponerlo en lo más profundo del océano. Y ese mismo Dios mencionó, no, porque en algún momento van a construir un aparato y van a encontrar la felicidad en la profundidad del océano. Y a lo lejos un Dios que estuvo callado todo el tiempo mencionó, ya sé dónde los podemos esconder, en ellos mismos. Van a estar tan preocupados buscando la felicidad afuera que ni siquiera se les va a ocurrir que la felicidad la tienen ellos mismos. Y creo que eso nos suele pasar mucho. Estamos tan ensimismados en los demás y creyendo que la felicidad la vamos a tener siempre afuera, que se nos olvida buscar en nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos la respuesta, pues la vida la vemos, como dirán algunos, con otro cristal. Nos sentimos más felices, nos sentimos más contentos y sobre todo aprendemos a aceptarnos como somos y no buscando pretender personas que no somos. Y muchísimas gracias por haberme permitido el compartir con ustedes esta pequeña charla. Espero que las cosas que vimos les pueda ser de utilidad y en lo que pueda apoyarles, créanme que con todo gusto aquí me tienen. Muchísimas, muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Igual si gustas poner tu fanpage en el chat para los que te quieran contactar o los que quieran ver más información acerca de ti, pues te puedan encontrar fácilmente. Antes Vale. de despedirnos, vamos a ver rápidamente las conferencias de la siguiente semana y ahorita vamos a mencionar algunos puntos que al menos yo me llevo. Me cayeron muchísimos 20 desde ahorita te digo, Víctor Hugo, gracias, gracias por toda la información. Ya está en el chat la fanpage de Víctor Hugo para los que gusten seguirlo ahí en Facebook. Adelante. Entonces vamos a ver las conferencias de la siguiente semana brevemente porque ya las vimos después del break. Recuerden que el siguiente jueves vamos a tener al arquitecto Joel Gámez con el tema Rapport, creando conexión con los demás. El siguiente martes vamos a tener a la coach Angélica Figueroa con el tema Celebrando a la Vida. El día 2 de noviembre exactamente, con un tema muy interesante. De verdad, yo lo estoy esperando con ansias. Espero que ustedes también. Y te quiero dar las gracias, Víctor Hugo, creo que como lo comentaba ahorita, me cayeron muchos veintes y una de las cosas con las que me quedo es de, de la parte que mencionas de los factores sociales. A mí me pasó, me tocó como alejarme de ciertas amistades, ciertos familiares, ciertas personas que me consumían mucha energía y me arrastraban a toda esa parte que has estado comentando, ¿no?
Y también nada más quería agregar que no nada más las redes sociales, a mí me sirvió muchísimo no ver noticias, o sea, no ver las noticias en el canal 12, en el 57, en el 2, en Televisa, donde sea, ¿no? A mí lo que me ayudó muchísimo, porque al inicio de la pandemia yo me volví loca y era de que no, nadie salga, ¿por qué salen? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo se le ocurre si no están viendo una pandemia? ¿Cómo se les ocurre salir a la calle? ¿Cómo van a la tienda? ¿Por qué no compran? Bla, bla. Y yo toda como toda una loca, ¿no? Pero después me di cuenta que debemos aceptar como esa parte de, okey, ya está pasando, de aquí en adelante, ¿qué puedo hacer para estar bien yo y para que estén bien los que están a mi alrededor? Y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es no ver noticias, no nada más en redes sociales, sino también en la televisión, porque me alteraban y sí, al principio de la pandemia estaba así como bien mal, pero ya digo, creo que todo eso no soy la única, creo que no soy la única que nos pasaron cosas similares, pero a mí me sirvió muchísimo la información. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos una conferencia más. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final, estas casi 2 horitas. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, está nuestro número de WhatsApp en pantalla. Cualquier duda, comentario, si quieren alguna constancia de participación, la pueden solicitar por vía WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible, a Larky, a Mari, a Luisito, que siempre está ahí atrás de la cámara. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy Gracias, bonita noche. Cualquier cosa en lo que les pueda apoyar, como les dije, aquí estoy con todo gusto. gracias, Víctor Hugo. Chao.